Muy buenas noches a todas nuestras visitantes de este espacio maravilloso, Unidas en la Fe. Sean todas bienvenidas. Para mí es un gozo poder compartir con ustedes en este ya cuarto programa que tenemos de este espacio dedicado a las mujeres. Claro, pues que cualquier hombre que se quiera unir puede estar, pero es especialmente para todas aquellas mujeres que desean crecer y hacer parte también del desarrollo de la Iglesia del Señor. Me gozo al estar con ustedes y pues poder compartir en esta noche tantas cosas lindas que tenemos para compartir. Dios ha hecho cosas maravillosas. Yo me gozo al escuchar muchos de los testimonios de las personas que nos han estado escuchando, cómo Dios ha venido hablando a sus vidas. Y realmente ese es nuestro propósito, de que Dios hable a cada una de nuestras vidas. Yo creo que cuando nosotras nos disponemos a estar en la presencia del Señor, a estar dispuestas a escuchar su palabra, a escoger la mejor parte, como lo hizo María cuando llegó Jesús a visitarle a su casa, entonces Dios no nos va a dejar sin nuestra porción. Él le dijo a María que ella había escogido la mejor parte y esa no le sería quitada. Y de hecho, pues Dios no nos quita a nosotros esa necesidad de escucharlo. Cuando nosotros escuchamos y disponemos nuestra vida para atender a lo que Dios nos quiere decir, pues realmente Él no nos va a dejar sin una palabra. Siempre nos va a dar una palabra de exhortación, de aliento, de ánimo, de fortaleza, pero siempre Dios va a obrar en nuestra vida. Así que nos gozamos de que Dios lo puede hacer en cada una de nosotras. Quiero saludar en esta noche a mi hermana Élida. Bienvenida a mi hermana. Angélica Arbeláez está con nosotros. Elvira Pérez, Luzaida. Mi hermano Miguel Ángel Montoya, siempre mi hermano fiel ahí en todos los programas. Bienvenido. Y también Angélica Robinson Moscoso también está con nosotros. Está Daisy está en el celular de su esposo. Bienvenida, Daisy. Qué bueno que están ahí. Andrea, también está nuestro hermano Miller, nuestra hermana Miriam Castañeda, nuestro pastor César está con nosotros, mi hermano Diller, ya te saludé, qué bueno. Jessica Martínez, bienvenida a este programa. Hoy nos vamos a gozar mucho al estudiar la palabra del Señor y las cosas que Dios nos trae en este programa tan especial. Hermana Elvia, Dios te bendiga también, bienvenida a este programa. Qué bueno que podamos contactarnos a través de este medio, poder compartir de las bendiciones y las cosas que Dios nos da. También quiero saludar a Dora Arbeláez, que está con nosotros, hijas de mi hermana Elvia. Bienvenidas, esos nietos de Dorita están hermosos. Bueno, y todas las demás personas que nos acompañan. Hoy vamos a tener una parte. Andrew, Dios te bendiga. Andreita Guarín, Dios te bendiga. Hoy tenemos una parte muy especial. Y es que yo quiero que ustedes participen también de este programa, no solamente viéndolo, sino también Wanda Tenley. Dios te bendiga, Wanda. ¿Cómo estás? Qué bueno verte por acá. Bien, les tengo una pregunta, pero ustedes la deben de responder al final del programa. No lo van a hacer al principio porque se me van a ir subiendo los nombres, entonces no voy a saber quién va a responder. Entonces lo dejamos para el final. Usted va a responder al final la pregunta que yo voy a hacer en esta hora. ¿Y la pregunta cuál es? Bueno, la pregunta es que ustedes me van a decir ¿cuál es el libro de la Biblia que tiene el versículo más largo? ¿Cuál es el libro de la Biblia que tiene el versículo más largo? Y si pueden citar el versículo, pues también lo pueden hacer. Esa es la pregunta entonces que queda para cada uno de ustedes y lo van a estar diciendo después del programa. Yo lo voy a leer después del programa, después de que hagamos la oración, la intercesión. Vamos entonces con las respuestas y voy a estar atenta a lo que ustedes digan. Bien, nosotros entonces en esta noche, ya después de todos nuestros quehaceres, de todo nuestro trabajo,
de todo ese tiempo que le hemos dedicado a las labores, a los afanes de esta vida. Ya llegó el tiempo para dedicarle al Señor el espacio del Señor, el espacio para escuchar su palabra, su consejo, sus enseñanzas, para aprender más de Él y también conocer de muchas mujeres que le han servido al Señor y han sido de mucha bendición para la iglesia, para la historia de la iglesia, que es lo más importante, que han dejado huella y han demostrado que muchas mujeres pueden servirle al Señor de muchas formas. Hemos visto como mujeres han sido mártires. Dora Granda, Dios te bendiga, y Cristian Estrada, también los saludo. No quiero dejar pasar de largo el saludo. Bien, estas mujeres que fueron mártires, que marcaron historia también en la iglesia por su amor, por su paz en el momento de ir al martirio. También hemos visto mujeres que se han expuesto a predicar cuando han sido tan limitada la posición de que la mujer pueda enseñar o predicar la palabra del Señor, cómo Dios las ha levantado, las ha usado y han sido motivo para que muchas otras mujeres también lo hagan. Mujeres que han servido en obras sociales, mujeres que se dedicaron de tal manera a educar a sus hijos, que sus hijos fueron un ícono en la historia de la iglesia cristiana muchos años atrás y que han hecho parte de ese desarrollo de la iglesia a través de la historia, a través de los años. Hoy entonces vamos a ver nuevamente las personas vamos a ver las secciones que tenemos para este espacio. En primer lugar tenemos la sección ¿Sabías qué? Bueno, y ya les traigo la enseñanza, no la voy a decir en este momento. Luego continuamos con una heroína de la historia. Hoy vamos a hablar de una mujer muy especial que lo que hizo todavía persiste hasta el día de hoy. Y también tenemos lo que es el espacio de vitalidad, donde vemos algunos tips de salud. Hoy vamos a ver cómo detectar una persona depresiva o cómo detectar que tú tienes una depresión. Una de las dos cosas, detectarte tú o detectar a otra persona. En la próxima sección, en la próxima semana, estaremos viendo cómo ayudar a una persona en medio de una depresión. En muchas ocasiones nosotros no sabemos cómo hacerlo ni nos damos cuenta y de pronto podemos lanzar juicios que no corresponden. También vamos a ver en nuestro espacio de a los pies del maestro, a los pies del maestro, vamos a ver un tema que es muy especial y es una oración efectiva. Es lo que vamos a ver en esta preciosa noche basándonos en la historia de Ana. Bueno, entonces al final estaremos orando también por tus peticiones. Les pido el favor que no las pongan ahora al principio. Desde aquí de mi celular solamente puedo ver 2 nombres. Esos 2 nombres suben y ya no los puedo volver a bajar. Entonces, al final del programa, cuando yo ya les diga que empiecen a colocar o que ustedes ven que ya estamos terminando la enseñanza, pueden ir colocando su petición y hacia el final entonces estaremos orando por cada una de las peticiones. Vamos a orar por las unas por las otras, vamos a interceder, ahí vamos a estar clamándole al Señor, sabiendo que Dios es bueno y que a Él le gusta cuando nosotros nos acercamos a Él, orando por su pueblo, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por aquellas personas que tienen necesidad. Pues para eso estamos en esta tierra, para ser útiles a través también de la oración. Quiero saludar también a Jane Piedeachet, bienvenido o bienvenida, no sabría decir, me disculpa Jane Piedeachet, es la primera vez que escucho el nombre o lo veo por escrito. Bien, vamos a hablar entonces ahora de ¿sabías qué? En la primera sección, ¿sabías qué? Vamos a ver que hubo un terremoto, el más grande, se dice que fue un mega terremoto en el año 1960. Este terremoto ha sido el más con mayor intensidad en toda la historia. Tuvo una magnitud de 9.5 de fuerza,
Bien, y también duró 8 minutos. Ustedes se pueden imaginar un terremoto de esta magnitud durar 8 minutos. Bien, hubieron aproximadamente unos 2.000 muertos, hubo 2 millones de personas damnificadas y dice que esta ciudad de Valdivia, en Chile, se hundió 4 metros bajo el nivel del mar. Y aparte de eso provocó también una erupción en un volcán llamado Puyehue. Y después de este terremoto hubo un gran tsunami. Bueno, eso fue una catástrofe terrible, pero ha sido el más intenso en toda la historia de la humanidad. Esa era entonces nuestra sesión de ¿Sabías qué? Vámonos ahora entonces para nuestra segunda sección. Las heroínas de la historia. La heroína que traigo en esta noche es Catherine Booth. Esta mujer nació el 17 de enero de 1829 y murió en octubre de 1890, fundadora del Ejército de Salvación junto con su esposo William Booth. Ella desde muy temprana edad fue una mujer muy seria. Sus padres eran creyentes. Su papá fue un servidor del Señor y la educación que a ella le dieron fue muy buena, excelente. Esta mujer dice que se leyó la Biblia 8 veces antes de cumplir los 12 años. Imagínense, antes de 12 años ya había leído la Biblia en 8 ocasiones. Y cuando cumplió los 14 años ella estuvo muy enferma, tuvo una enfermedad bien grave, muy delicada, y ella se dedicó a escribir un artículo o artículos especialmente para las personas alcohólicas, y llegó a escribir para una revista que trataba a personas o que trataba temas que solamente eran dedicados a las personas que tenían problemas del consumo del licor. Ella animaba mucho a la gente para que no lo consumiera. Y cuando su esposo estaba trabajando, que cuando eso eran novios, tuvieron un noviazgo de 3 años, ella siempre le estaba enviando mensajes para animarlo, para que perseverara en ayudar a este tipo de personas. Y de hecho, pues la labor que ellos hicieron fue una labor social. Cuando ellos se casaron, hicieron una boda sencilla, no quisieron hacer mucho gasto de dinero, porque el deseo de ellos era que con ese dinero lo iban a invertir para ayudar a las personas necesitadas. Ellos entonces empezaron a trabajar con los habitantes de calle, con la gente pobre, con la gente alcohólica, con la gente que tuviera cualquier adicción. Especialmente ellos buscaban la gente de los estratos más bajos para poder ayudar y llevar el mensaje del Evangelio. Esta institución o esta iglesia, que se llama así Ejército de Salvación, ha realizado por muchos años hasta el día de hoy la labor, este trabajo social. Son iglesia, pero a la vez hacen un trabajo social, y ellos trabajan en ese sistema de un ejército. ¿Sí? El pastor ocupa un lugar como un militar, y así se van estratificando cada uno de los líderes. Tienen sus uniformes, tienen su bandera, etcétera, etcétera. Pero el trabajo específico de ellos es llevar el Evangelio a todas las personas, a todas aquellas personas necesitadas. Cuando ellos crearon esta institución del ejército, o esta iglesia, el Ejército de Salvación, entonces él se dedicó a trabajar con las personas más pobres, y ella, Catherine, ella se dedicó a buscar las ayudas económicas. Ella iba a los estratos más altos para conseguir así los recursos y poder sostener la institución que hasta hoy persevera. Dicen que cuando ella murió en los brazos de su esposo, y la casa que ella tenía la donaron para que sirviera para las personas limitadas, algunas personas discapacitadas de aprendizaje que no tenían mucha capacidad mucho de aprender. Entonces donaron esta casa para ello, y así sucesivamente ha perseverado esta historia. A ella se le conoce como la pionera, ¿sí? La que tuvo muchas ideas, y la mayor parte de la organización de esta misión la hizo Catherine.
Vemos entonces que estas mujeres, aunque no se mencionan mucho, siempre marcaron la historia haciendo la obra social y demostraron la pasión que tenían por ayudar al necesitado, no solamente dando el evangelio, sino también dándoles el pan, el alimento y la provisión, ayudando a colocar a muchos desempleados, proveyendo empleo para muchos de ellos. De muchas maneras ellos han trabajado y cada vez que se presenta una situación difícil, ahí está el ejército de salvación que surge formada por esta mujer junto con su esposo. Ellos están allí trabajando. Dice que ellos son los que más ayudan en este tiempo, por ejemplo, de pandemia. Ellos están haciendo su labor social. Siempre están trabajando y lo hacen de una manera voluntariada, pero también tienen personal muy capacitado, muy preparado, personas que son preparadas para hacer esa labor, ¿sí? Y ellos se encargan también de ayudar y de apoyar a la capacitación de todas estas personas. Bien, hasta aquí entonces la historia de Catherine, que es nuestra líder o nuestra heroína en el día de hoy. Bien, ahora vamos a nuestra tercera sesión, sin antes saludar a Lina María Hernández. Dios te bendiga, Lina, profe. Dios te bendiga, qué bueno que estés con nosotros. Bien, vitalidad, nuestra tercera sección. La depresión, ustedes saben, y hemos oído hablar mucho de ello, que es un trastorno que se caracteriza por la presencia de tristeza persistente en una persona. Y en la mayoría de los casos, estas personas deprimidas son incapaces de realizar cualquier labor por más simple que sea. Se sienten incapaces, pierden el interés a las actividades que normalmente se hacen y esto puede afectar toda su relación familiar o social, todo su entorno es afectado por esta condición de esta persona. Ahora, ¿cómo detectamos entonces a una persona depresiva? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar a las personas de que son irritables, que están mal geniadas, que no se le puede hablar, pero todo esto tiene un trasfondo y es allá donde nosotros debemos de ir. Por ejemplo, en algunos casos las personas se sienten demasiadamente tristes, lloran y uno les pregunta por qué lo están haciendo, por qué lloran y ni ellas mismas saben por qué lo están haciendo, ¿cierto? No entienden, le han perdido sentido a la vida. Ellos manifiestan sentimientos de desesperanza, sus palabras son pesimistas, no le encuentran sentido a la vida, creen que ya todo se acabó, que todo se ha cerrado. También hay algunos sentimientos de culpa, de sentirse inútiles. Vemos que muchas veces nuestros ancianos entran en estados depresivos cuando se sienten aislados o cuando sienten que ya no son útiles a la sociedad. Muchos de los hombres y mujeres después de ser jubilados le pierden sentido a la vida y entran en momentos de muchas crisis. Se sienten impotentes frente a cualquier circunstancia, a cualquier problema y tienen la incapacidad de sentirse feliz o de sentir un momento de alegría, de gozo. Pueden salir con la familia, pero ellos no lo disfrutan. Pueden tener una salida especial o estar reunidos todos y ellos no disfrutan de nada de lo que se está haciendo. Es muy importante entonces que también tengamos presente que muchas veces estas personas pierden la concentración, no les facilita concentrarse, les da mucha dificultad, también viene el insomnio, la falta de apetito, o en algunas personas también se presentan algunos dolores, algunos malestares persistentes como son el dolor de cabeza o los problemas digestivos. También en otros casos encontramos personas que son demasiado inquietas. Eso también es el otro extremo. Hay personas que no se pueden quedar quietas y son ansiosas, desesperadas. Eso también puede ser un motivo de depresión. La fatiga, el cansancio, la falta de decisión, no son capaces de tomar decisiones en algún momento.
Entonces, cuando nosotros veamos estos síntomas, también nosotros debemos de actuar. Ahora, si somos nosotros los que estamos pasando por esto y lo detectamos, debemos de buscar ayuda, no quedarnos callados. Es algo que es natural. La depresión Dios nunca la condenó. Hemos encontrado que muchas veces se dice que el que se deprime es porque está en pecado, o el que se deprime es que no tiene el Espíritu de Dios, o es que no tiene la suficiente fe. Pero realmente Dios, cuando vemos en el caso de Elías, Dios no castigó la depresión en Elías, al contrario. Cuando Elías estaba depresivo, que se fue, se tiró por allá, no quería hacer absolutamente nada, Dios le envió alimento. Envió a su cuervo para que le llevara alimento, para que se fortaleciera. Y dice que después el Señor le dijo que largo camino le restaba. Y vemos que Dios lo preparó para lo que seguía. Dios no vino a acusarlo, a maltratarlo, a decirle usted no tiene por qué estar deprimido, está en pecado, no. Todos los seres humanos tenemos momentos de tristeza y podemos llegar a tener momentos de depresión. Por lo tanto, en ese momento necesitamos ayuda, no solamente del Señor, sino de personas que también estén así, esa parte física, afectiva, un abrazo, una caricia, que se escuche también nos hace falta. Entonces, eso lo estaremos viendo en la próxima semana, cómo ayudar a una persona o cómo ayudarnos también nosotros en medio de esa crisis depresiva. Bien, vámonos entonces ahora para la cuarta parte. Vamos a ver lo que es una oración efectiva y nos vamos a basar en la vida de Ana. Yo quiero leer para todos ustedes en Primera de Samuel el capítulo 1. Vamos a ver del versículo 1 al 18. Y dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hija de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres, el hombre de uno era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finis, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se veía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos.
Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Amén. Bien, María Elida nos escribe: la depresión se manifiesta también con dolencias como espasmos, tensiones muscular. Muy bien, hermana Elida, así es. También nos saluda Rosa Jaramillo, que nos está viendo en esta noche. Bienvenida, Rosita, te saludamos. Qué bueno que estás con nosotros. Bien, vemos entonces a través de esta historia, sí, también nos habla Lina. Bueno, Lina tiene mala la señal, está bien, Lina, de todas maneras queda grabado el video, puedes verlo más luego y lo puedes ver completico. Bien, vemos en esta historia, en la historia de esta mujer, Ana, que es nuestro personaje esencial y primordial en esta hora, a la que vamos a tomar como referencia de esa mujer que buscó a Dios en medio de una necesidad. Y al mirar su entorno vemos que era una mujer que tenía muchas dificultades o muchos motivos por los cuales estar afligida. En primer lugar, vemos que no era la única esposa. Elcana, que era su esposo, tenía 2 mujeres. Dice la historia y algunos comentaristas que es muy posible que Elcana se haya casado primero con Ana, pero en vista de que Ana no podía tener hijos, entonces había conseguido otra mujer, que en este caso se llamaba Penina, y que Penina sí le había podido dar hijos. Pues en ese tiempo era la costumbre de que si la mujer no podía dar hijos, pues el hombre entonces buscaba a quien se los diera. Y yo creo que a muchas veces los hombres o la gente de afuera del mundo se apoya en esto diciendo que Dios permitía que los hombres tuvieran otra mujer. Pero el hecho de que esté registrada esta historia así y muchas otras de hombres que no tuvieron una sola mujer, sino que tuvieron varias mujeres, no quiere decir que Dios lo aprobara, porque desde el principio Dios estableció que el hombre tuviera una sola mujer, ¿sí? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo mismo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando los escribas y los fariseos vinieron a preguntarle que si era lícito que su esposo le diera carta de divorcio a la mujer. El Señor les dice que decía la palabra, ¿sí? Que decía que serían una sola carne. Más ellos dijeron que entonces Moisés, porque lo había permitido, allá en Mateo en el capítulo 19, el que me estoy refiriendo, entonces el Señor Jesús le dice pues que al principio no había sido así, que Moisés lo había permitido por la dureza de corazón de los hombres y debido a que venía el maltrato y la humillación cuando los hombres ya no querían tener a esa mujer en casa, pues fue necesario que le dieran la carta de repudio. Mas, sin embargo, la voluntad de Dios siempre ha sido que un matrimonio permanezca para siempre y que sean uno solo. Vemos que en el caso de Abraham, cuando Dios le dio la promesa de su hijo, él solamente tenía una esposa que era Sara, ¿sí? No tenía otro. El hecho de que ella no tuviera hijos no hizo que Abraham se olvidara de ella o la dejara o buscara otra mujer. Cometió el error después de que Dios les había hecho la promesa y no supo esperar en el Señor, se equivocó y fue una equivocación que ha marcado también la historia de toda la humanidad y ha perjudicado también al pueblo de Israel en gran manera. Entonces vemos que no es permitido por Dios, aunque lo registre el texto. Dice que Elcana era un hombre piadoso, porque vemos que Elcana era un hombre que solía ofrecer ofrendas a Dios, sacrificios, de ir cada año hasta el templo para ofrecer los sacrificios, y no solamente lo hacía él, sino que él hacía que su familia hiciera parte de la adoración. Todos, cada uno de ellos tenían una porción y era porque todos iban al templo y iban a hacer su ritual como era de costumbre en aquella época. Entonces Elcana, siendo un hombre piadoso, dice la palabra que él le daba a su esposa, a Ana, la mejor parte. Podemos imaginarnos cómo era el entorno en aquel lugar, ¿sí? Porque imagínense, pues él amaba mucho a Ana y Penina, aunque le daba a los hijos, él no la amaba lo suficiente. Entonces había allí una crisis, habían heridas, ¿cierto?
Penina, al sentirse menospreciada por él, sabiendo que ella no le había dado hijos, pero que ella sí esperaba a ella la admiración, el amor y que le diera la mejor parte a ella, el mayor cuidado. Más sin embargo, no era así. Si vemos en tiempo atrás, como los hombres también, cuando tenían varias mujeres, había un pleito en el caso de Jacob entre estas dos hermanas, porque una le daba hijos y la otra no, y eso debió haber sido una cosa muy terrible, el ambiente en aquel momento. Sabio es Dios cuando dice que sea un solo esposo y una sola esposa, ¿cierto? Una pareja, y que sea para siempre. Porque al mirar esta condición, esta situación, nos damos cuenta de que se pudieron haber presentado muchos problemas. Dice aquí que cada año, cuando ellos iban a ir al templo a ofrecerle sacrificio a Dios, entonces esta mujer Penina aprovechaba para humillar a Ana, para irritarla, provocarla, hacerla enojar, hacerla entristecer, y le recalcaba era eso, que ella no tenía hijos. Pero es muy posible que la reacción de Penina se debía al ver que este varón, el Cana, le tenía una mejor parte a Ana, le daba una mejor porción. Él la amaba realmente, pero podemos ver ahí que cuando él la ve que está triste, que estaba llorando, que estaba depresiva, ella no quería comer, no quería absolutamente nada, él se acerca a ella y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? Vemos entonces, esto nos revela cómo este hombre amaba realmente a esta mujer. Él estaba atento de lo que a ella le pasara. Le pasaba, él no ignoraba la condición de Ana, él se daba cuenta cuando ella lloraba, cuando estaba triste. Esto muestra el gran afecto que este hombre le tenía a esta mujer. Pero a pesar de todo ese amor y todo ese afecto que él le tenía a ella, Ana seguía triste y continuamente esta mujer hacía la forma de que ella se incomodara. No solo mirando la situación de las dos mujeres, podríamos imaginarnos también que los hijos de Penina, al ver cómo el Cana cuidaba de Ana más que de su madre, también ellos tendrían sus corazones heridos. Quizás también ellos intentaban hacerle un mal ambiente a Ana. También ellos tenían reproches para su padre, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno familiar era muy conflictivo, era muy difícil, era tormentoso, porque pongámonos en el lugar de cualquiera de ellas, tanto de Penina como de Ana, debía haber sido muy difícil haber vivido en este espacio con otra mujer, y al ver las diferencias que se hacían entre ellas. Bueno, más sin embargo, el día que se llegó pues de ir a aquel lugar y el Cana le habla a su esposa Ana, él le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Esto nos habla también de la cercanía que había entre ellos. No había distancia, había una cercanía. Él estaba al tanto de ella, le ofrecía todo lo mejor que él podía, le daba lo mejor de él a ella, pero esto no era suficiente. Más sin embargo, al parecer lograba como medio tranquilizarla un poco, porque dice que entonces después de esto ella se va, come y bebe, ya estando en Silo, se alimenta, pero después de que ella se alimenta, se levanta y se va para la casa de Dios. Vemos entonces que es muy posible que esta mujer en el camino o después de que le haya hablado su esposo, ella haya pensado: bueno, mi esposo me da todo como hombre, me satisface, me ama, yo sé que me ama, pero él no puede hacer algo que yo quiero por mí, y es darme un hijo. En ese tiempo, recordemos que era muy difícil que las mujeres que no tuvieran hijos pudieran ser bien vistas. Era mal visto y se tenía como si fuera un pecado, si fuera una mujer maldita, y que esa mujer entonces no podía tener hijos porque era un castigo de Dios.
Más sin embargo, esta mujer Ana, yo pienso que en ese momento ella tomó una decisión, se levanta con fortaleza y dice, no, yo tengo que ir a buscar ayuda, yo tengo que buscar quien me resuelva este problema y mi esposo no lo puede hacer por más que él me ame, por más que me quiera, por más que me cuide, así me dejo lo mejor, él no puede resolverme esta situación, yo tengo que ir donde realmente el que me resuelve mis problemas. Entonces se va al templo y al llegar allí, al templo, dice que oró, del verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vemos que dice que ella lloró con amargura, ¿sí? Con amargura de alma, o sea que ella cuando vino delante de Dios se presentó ante él y presentó su gran tristeza, presentó su angustia, presentó su dolor, expresó todos sus sentimientos, todo lo que tenía dentro, su enojo con Penina quizás con su esposo porque había conseguido otra mujer que le había dado los hijos y ella se sentía humillada, aunque ella se sentía amada, sabía que no era suficiente para su esposo y tenía quizás unos sentimientos de culpa. Entonces ella va allí al templo y derrama su corazón, expresa, saca todo lo que tiene adentro. Y esto es bueno, mi amado hermano. Yo he escuchado que muchas veces hay personas que les cuesta expresarle a Dios lo que sienten y nosotros no debemos de tener ningún temor de expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón, enojo, sentimientos de amargura, todo eso hay que traerlo a los pies del Señor. ¿Por qué razón? Pues porque Él nos creó. Dios nos creó y Él nos conoce. Él sabe cómo solucionar los problemas nuestros y sabe también cómo nos sentimos en algunos momentos, en algunas circunstancias, en algunos momentos difíciles. Él lo sabe todo. De hecho, a nuestro Señor Jesucristo no le dio temor allí en el Getsemaní decir, tengo miedo, si fuera posible, Señor, pasa de mí esta copa. Le expresó lo que estaba sintiendo. Y nosotras debemos de hacer igual cuando vengamos a la presencia del Señor. Expresarle lo que hay en nuestro corazón. Si estamos enojadas, en algún momento quizás nos podemos sentir resentidas. Pero esas cosas hay que decírselas al Señor. Derramar nuestra alma delante del Señor. Vemos que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos su gran tesoro, nosotros somos lo más preciado para Él. Nuestra vida para Él es demasiado importante, por lo tanto Él cuida de nuestra vida. Y al saber nosotros o nosotras que Él cuida de nosotras, entonces debe de ser fácil venir y expresarle nuestros temores, porque también en nosotras pueden haber temores a perder un hijo, temores a que nuestros hijos no sean salvos, temores a que nuestros hijos nunca cambien, o ese esposo o esa esposa nunca cambie. Alguien me contaba una historia muy linda, hablando de la esperanza la semana pasada, y me decía que una hermana le había contado, esta es la madre espiritual mía, ella me contaba que una hermana le había contado de una matica que ya estaba muerta, de una mata muerta, ¿sí? Y que ella de pronto empezó a escarbar esa matica y encontró que por allá en el fondo había una semillita. Cogió esa semillita y la plantó en otro lugar y esa semillita empezó a crecer y a ponerse hermosa. Hablando, hermanas, de los hijos, que muchas veces nosotros creemos que no va a pasar nada, pero nosotros hemos dejado una semillita allí que aunque no sea muy visible, allá está en lo más profundo del corazón de ellos y esa semillita tarde que temprano va a dar su fruto. ¿Y quién es el que va a cultivar quién va a sacar esa semillita y va a sembrarla en otro lugar y va a permitir que florezca? Va a ser el Señor, ¿cierto? Nosotros sembramos la palabra en ellos, les damos testimonio, oramos por ellos, pero Dios se encarga de plantarlos y hacerlos florecer. Así es el Señor.
así hace con nosotros. Dios escarba en nuestra vida y desde lo más profundo saca lo bueno de nosotros. Nosotros hemos sido creadas a la imagen de Dios, no solamente el varón, fuimos creadas a la imagen y a la semejanza de Dios. Y aunque tenemos la naturaleza pecaminosa, lo de Dios todavía se conserva en nosotros. Lo bueno que hay en nosotros es de Dios. Por lo tanto, entonces nosotros debemos de vivir confiadas y sabiendo que tenemos un dueño, un amo, un padre, un cuidador, un guardador, un protector, y que es a él a quien nosotros debemos de venir y traer todas nuestras cargas. También dice Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Y eso es lo que vemos a esta mujer Ana haciendo aquí. Ella viene a llorar cuando dice que con amargura del alma, ella viene rogando, suplicándole a Dios que tenga misericordia de ella. Pero hay algo muy especial en esta oración que hace Ana. Y me trae a memoria lo que hemos estado estudiando de mi experiencia con Dios. Esta mujer se alineó al propósito de Dios. Y miramos el verso 11, dice que ella hizo un voto, hizo una promesa a Dios. Vemos que Dios tiene planes en la humanidad desde antes de la fundación del mundo y que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y todo ese proceso que tuvo Ana de dolor y de sufrimiento era parte del propósito de Dios, porque vemos más adelante que Dios no le dio un solo hijo, sino que le dio muchos más hijos. O sea que Dios estaba esperando el tiempo propicio y conociendo el corazón de esta mujer, sabía que ella le iba a ofrecer un hijo, porque estaba viviendo en este tiempo el pueblo de Dios un momento muy difícil, había una decadencia espiritual terrible, y de hecho vemos que los hijos de Elí estaban usando el altar, estaban usando las ofrendas de una manera incorrecta y estaban abusando de la autoridad que se les había delegado y tantas cosas pecaminosas, tantos desórdenes que ellos cometieron en el templo, en la casa del Señor. Había una decadencia espiritual y Dios tenía una necesidad. Dios necesitaba un hombre que se levantara y que fuera sacerdote y profeta. Y viene entonces Ana con una necesidad, y Dios, al ver la posición de Ana, el Espíritu de Dios le guía a ella en ese tiempo, porque vemos que Ana sacó un buen espacio para orar, no fue un ratito. Nosotros aquí leemos en 2 rengloncitos que oró amargamente y que lloró abundantemente, ¿cierto? Lloró abundantemente, pero esto no fue un instante. Al parecer fue toda una tarde que ella se dedicó a la oración. Ella comió y bebió, y cuando salió del templo volvió a comer y a cogió su camino, dice la palabra, y comió, ¿sí? O sea que ya había un lapso de tiempo muy largo para ella volver a comer. Entonces no fue un minuto, no fueron segundos, no fue una hora que ella estuvo, fue mucho tiempo. Y para nosotros poder alcanzar las cosas de Dios y poder entrar en los propósitos de Dios, debemos de mantener una relación con Él, debemos de mantener una relación de amor, una relación íntima. Y esto fue lo que hubo aquí en Ana. Ella tuvo una relación íntima, tuvo tiempo para intimidar con Él, para guardar silencio, para escuchar la voz de Dios, para pensar qué será lo que Dios quiere, cuáles son los propósitos de Dios. Tuvo mucho tiempo y mucho espacio para el Señor. Ella fue sin ningún afán, fue a estar en la presencia de Dios por un buen tiempo, por un buen espacio, no estaba afanada. Entonces vemos que en su oración ella dice: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras, ella se iba a dedicar para que ese niño le sirviera al Señor, para que ese niño estuviera todo el tiempo en la presencia del Señor. Entonces, nosotros muchas veces hacemos oraciones buscando la satisfacción propia. Y nosotros tenemos que buscar en la voluntad de Dios, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y cuando nosotros vamos a buscar el rostro del Señor, es verdad que Ana tenía una necesidad, pero ella miró primero qué podía Dios hacer con lo que ella quería, ¿cierto? Ella quería un hijo, pero ¿qué podía hacer Dios con ese hijo? Ese hijo le serviría a Dios, no sería un hijo para satisfacer solamente su necesidad o su deseo. Porque es que después de un tiempo a ella le tocaba soltar ese hijo y dejarlo en el templo. No era un hijo que ella iba a tener para toda la vida. Sería un momento, ella desde ya, sin tenerlo, ya estaba renunciando a su hijo y se lo estaba dedicando al Señor. Y Dios, hermano, cuando nosotros ponemos todo en manos de Él, Dios es fiel y Dios se glorifica de una manera especial. Quiero saludar a mi hermana Lourdes, a Henry Polo y a Luis Fernando Rendón, que nos están viendo en esta preciosa noche. Bien, en cuanto entonces nosotros presentar a nuestro Dios nuestras necesidades, mirando primeramente cómo podemos nosotros favorecer el reino, porque en este caso, en esta decadencia que estaba viviendo en el tiempo de Elí, la decadencia espiritual, necesitaba quien levantase, quien reconstruyera o quien diera testimonio verdadero de lo santo, de lo puro, de lo que provenía de Dios. Y entonces vio Dios ahí en esa mujer, viendo Dios que esa necesidad que ella tenía podía ser en beneficio a la obra del Señor, al pueblo de Dios. Y de verdad que su hijo Samuel fue de mucha bendición para el pueblo. Fue un hombre recto, un hombre honesto, un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios, que Dios lo respaldó en todo lo que hizo, no porque hizo la voluntad de él, sino porque siempre se sometió a Dios, habló lo que Dios le mandó, nunca hizo mal uso de su autoridad, del cargo que Dios le había dado. Entonces vemos que para nosotros tener respuesta a nuestras oraciones de una manera efectiva, no solamente tenemos que mantener esa comunión con el Señor, sacar ese tiempo y ese espacio para relacionarnos con Él, sino también buscar, indagar, conocer, mirar por la palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere que sea mi oración? Porque las oraciones en muchos casos son egoístas. Buscamos satisfacer nuestra necesidad, nuestro deseo, y sabemos que nuestra oración es más que eso. La oración es mucho más que pedir, porque siempre venimos a pedir y yo quiero esto y pido por mis vecinos y pido por mi familia, pido por mi mamá, pido por mi papá, pido por mis hijos, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuál es el plan, el propósito que Dios tiene con todo lo que hace, con todo lo que nos permite pasar? No es casualidad ninguna de las cosas por las cuales nosotros atravesamos. Siempre Dios tiene un propósito en cada situación que nosotros vivimos. Estás bien económicamente, estás prosperado, estás bendecido. Bien, Dios también ahí tiene propósitos, también Dios te somete a prueba, también Dios tiene planes contigo, ¿sí? Dios siempre, siempre, siempre está trabajando en beneficio a la obra de Dios. Y nosotros en nuestra oración no podemos ser egoístas. Tenemos que pensar en su reino primeramente. Y esto fue lo que hizo esta mujer Ana. Bueno, después de su oración fue cuestionada porque se pensó que estaba ebria. El profeta Elí veía que esa mujer estaba ya de rodillas llorando, pero no se le escuchaba ninguna palabra, solamente movía sus labios. Y quizás, quién sabe qué otra cosa él observaría
en Ana, que le hizo pensar que estaba ebria. Seguramente ella en su clamor apretaba sus manos, movía su cabeza, tantas cosas, pero no pronunciaba o no se le escuchaba ninguna palabra, porque era ella y el Señor derramando su corazón delante de Dios. Y ella dice que no había bebido vino, sino que había derramado su alma delante del Señor. Hermano, lo más precioso, derramar nuestra alma delante de Dios, es un momento inigualable. Es un momento donde Dios nos suple o nos provee paz, gozo, alegría, esperanza. Es ahí donde nosotros podemos descansar realmente en el Señor. Es donde nosotros podemos levantarnos con una paz, con una tranquilidad, hermano, con una serenidad y con una confianza de que Dios va a hacer algo, de que Dios se va a glorificar. Por eso dice aquí la palabra en el verso 18, y es la parte que a mí más me emociona, es la parte que a mí más me toca o me llega de esta palabra, y es que ella dice la segunda parte del versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y muchas veces nosotras, hermanas, venimos y oramos al Señor y seguimos llevando nuestra tristeza, sabiendo que Él es Dios, que Él es soberano, que Él puede hacer cualquier cosa, solo que Él está esperando que nosotros encajemos, que nosotros nos unamos a lo que Él realmente quiere hacer. Ana, con la ayuda del Espíritu de Dios, hizo la oración correcta, la oración que no tanto la necesitaba Dios, sino ella misma, para que ella entendiera cuál era el propósito de Dios. Y de hecho la palabra de Ana fue correcta, fue una palabra contundente, porque ella cumplió su promesa delante de Dios. Y tal cual como ella le dijo a Dios y como Dios le proveyó, ella lo hizo. Fue una mujer obediente. Ustedes se imaginan si Ana no hubiera cumplido con lo que le prometió a Dios, seguramente Ana hubiera perdido a Samuel. Ella lo entregó en el altar, pero después Dios le proveyó de más hijos y la hizo feliz. Le quitó ese dolor, esa pena que ella llevaba continuamente. Lo primero para Dios y luego para mí, para satisfacer mis necesidades. Primero Dios. ¿En qué lugar está nuestro Dios? Ahora, cuando nosotros oramos, descansamos realmente en la presencia de Dios. ¿Cómo nos levantamos nosotros después de que hacemos una oración? El gozo debe de ser algo que permanece en nosotros. Pero aunque hayan momentos de alegría, hermano, después de una oración, esa carga tiene que irse. Nosotros tenemos que quedar libres de eso, entendiendo que Dios obra para bien en todas las cosas a favor de nuestra vida, que Dios siempre está orando a favor de nosotros. Y hay una porción en Jeremías que dice que Dios siempre tiene buenos pensamientos para con nosotros. Los pensamientos de Dios nunca son malos para con nuestra vida, siempre son buenos. Ahora, Él nunca nos va a dejar sin respuesta. Siempre tenemos una respuesta de Dios. Y no siempre su respuesta será así. En algunas ocasiones Dios nos responderá y nos dirá no. Y en otras ocasiones Dios nos dirá espera. ¿Qué debemos de hacer nosotros mientras tanto? Vivir confiadas en el Señor, alabarlo, adorarle, exaltarle por su grandeza, por su poderío, y aprender a esperar en el Señor, que es una de las cosas más difíciles en nuestra vida, aprender a esperar. Pero la tribulación produce en nosotros paciencia, como dice en Romanos capítulo 5, en el capítulo 5. Produce paciencia la tribulación. ¿Y quiénes llevarán la corona en el reino de los cielos? Los pacientes. Sí, habrá una corona para todos aquellos que son pacientes, que esperan en el Señor. Nosotros esperamos en Dios. Esta oración efectiva debemos de imitarla también nosotros, ¿sí? Buscar ese espacio
para sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todos nuestros pensamientos, pero ¿sabes qué, mi hermana? A Dios le encanta que nosotros nos acerquemos y le contemos todas nuestras historias. Nosotras las mujeres tenemos casi siempre la costumbre, por lo regular es una característica de las mujeres, que cuando llega el esposo nos gusta que nos cuente todo con pelos y señales. Bueno, en este caso, a nuestro Padre Celestial le gusta que nosotros le contemos todo tal cual lo sentimos, las dudas, las luchas, los problemas, los malos pensamientos también. Todo se lo expresemos a Él y seguramente que Él sabrá confortarnos, levantarnos, alentarnos, porque esa es la gracia de nuestro Dios. Así que vamos a orar. Puedes estar colocando ya tu petición ahí en el chat. Quiero saludar también a Elizabeth Montoya, que está con nosotros en esta noche. Gracias por estar ahí, mis amados hermanos, por estar apoyando, por estar respaldando este trabajo que estamos haciendo desde casa. Aún todavía no nos podemos reunir, pero es un gran anhelo de que lo podamos hacer bajo toda la seguridad también, preveyendo que las cosas se hagan bien, porque tampoco podemos salir a la loca, hacer las cosas de cualquier manera. Hay muchos creyentes que dicen que podemos salir, que porque tenemos fe, pero Dios dice que el que ve el peligro huye de él a través del libro de Proverbios, que es sabio el que lo hace. Y nosotros debemos de cuidarnos como hijos de Dios, someternos a la autoridad, a los preceptos de las personas que tienen el conocimiento y la sabiduría. Pero Dios nos ha dado también estos medios para que nos podamos comunicar. Bueno, dice nuestra hermana Elida que el libro es, a ver, se me pasó mi hermana Elida, Salmo 119, Salmo capítulo 78, no, y recuerden que es el versículo más largo en que el libro está. Solo hay un versículo que es el más largo. Bueno, María Elida también nos dice que oremos por la juventud. Vamos a orar por la juventud. Realmente estamos muy necesitados de que Dios haga una obra muy maravillosa en cada uno de ellos. De nuestros jóvenes, nuestros hijos, aún los que tienen hermanos jóvenes, sobrinos, primos, todos ellos necesitan de nuestra oración. Bien, ¿alguien más quiere dar respuesta? O si no, yo les voy a responder. ¿Cuál es el versículo más largo? Gálatas 5:20. No, mi hermano, tampoco es Gálatas 5:20, hermano Rubén. Ah, bueno, Daisy. Angélica Arbeláez dice Esther 8:9. Angélica, felicitaciones. Muy bien. El versículo más largo está en Esther capítulo 8, verso 9. Te felicito, Angélica. Desde allá, desde su casa, denle un aplauso a Angélica. Dora Hernández nos está viendo. Miriam Castañeda también dice Esther capítulo 8, verso 9. Es el versículo más largo de la Biblia. Yo lo voy a leer para que lo comprobemos, o busque usted allá también en su Biblia, para que nos demos cuenta que verdaderamente es un versículo bien largo. Esther capítulo 8, el verso 9, que dice de la siguiente manera. Ay, perdí, estoy en Nehemías. Dice así. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Esta es el texto, el versículo más largo que está en el capítulo 8, versículo 9 del libro de Esther. Angélica y Miriam, felicitaciones, respondieron correctamente.
Bien, vamos a orar también, dice Luzaida, vamos a orar por su familia, por su vida espiritual y por cada vida en la que Dios está obrando, para que Dios siga fortaleciendo a su pueblo. Hermano, en este tiempo hay muchas mujeres, hay muchas personas que se están convirtiendo al Señor y no tienen cómo congregarse, no tienen cómo reunirse. Si usted conoce a alguien, sea un apoyo, llamándole, hablándole continuamente para que no se desalienten, para que sigan adelante buscando al Señor. Así que les animo, mis amados hermanos, entonces para que estemos orando. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa noche por cada una de mis hermanas, mis hermanos que también estuvieron participando de esta actividad. Te pido que los bendigas a cada uno de ellos de una manera muy especial. Venimos delante de ti muy necesitados, Señor. Necesitamos cada día aprender, a acercarnos más a ti, a tener más comunión contigo, a entender, Señor, cuál es tu voluntad, a orar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, a elevar oraciones por nuestros hijos, por nuestra familia, por todos aquellos que nos rodean correctamente, Señor, guiados por tu Santo Espíritu, Padre, para que pidamos conforme a tu voluntad. Presento cada familia, presento, Señor, cada hijo, cada esposo, cada esposa, aquí representados en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Dios mío, que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Ayúdanos a ser parte, Señor, de tus planes y tus propósitos en cada una de las vidas de ellos, que podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos, Señor, para con ellos, que podamos dar testimonio de fe, de vida, Padre, y que esto permita, Señor, que llegue a sus corazones y les lleve a meditar en tu poder, en tu gracia y en tu misericordia. También te rogamos por la juventud, Señor, por nuestros jóvenes que han perdido los principios, que han perdido tanta moralidad, Señor, para que tú les ayudes, Señor. Abra los ojos espirituales, Padre. Abre los ojos espirituales de cada uno de ellos y permíteles ver tu gracia y tu misericordia, Padre, tu verdad, que la puedan entender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, mi amado Dios. Amén. Bien, mis amados hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que el próximo viernes podamos estar nuevamente reunidos a las 8 de la noche con la ayuda de nuestro Dios y por su bendita gracia. Deseando que cada uno de ustedes esté bien de salud, que estén bien de provisión y que ante todo disfruten de la presencia de nuestro Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Hasta el próximo viernes. Dios les bendiga.